licenciada Alicia Paday, ¿hace cuánto que es psicóloga? 24 años. ¿Y que ejerce? 21. Yo, aparte, he sido docente universitaria en lo que es evaluación psicológica durante 21 años, así que es un terreno bastante sencillo para mí, así que usted me solicitó que haga una evaluación psicológica actual de la señorita Nair. Yo tenía muy poco tiempo para evaluarla, fue bastante compleja la autorización. En realidad yo vine acá a Gualeguaychú según tenía una autorización, pero se demoró. Bueno, tuvimos algunos traspiés, digamos. Yo entendía que la situación era muy complicada para realizar mis encuentros con la imputada, por lo tanto traté de utilizar pruebas lo más válidas posible y que yo pueda realizar una evaluación lo más profunda posible en el menor tiempo posible. Está bien. Entonces yo seleccioné de las pruebas que conozco y de las más objetivas y la de mayor validez, digamos, 4 pruebas. Dentro de ellas el test de dibujo de figura humana, que es una prueba con validez internacional, digamos, hay protocolos de evaluación. Elegí el test desiderativo y hombre bajo la lluvia y el test de Million. El paciente es 1, el sujeto es 1 y los indicadores que se van a observar son, que yo al menos evalué, son objetivos, tanto, no sé para quién va a beneficiar. Yo tuve en cuenta a Nair, quién es Nair y cómo está Nair, digamos, y cómo estaba Nair y qué indicadores de su personalidad están presentes ahora y los que estaban antes también presentes, como mínimo durante un año antes de lo sucedido. Entonces aparece como un sujeto pasivo, retraído, como con un bajo nivel de energía. Yo, si ustedes quieren, les puedo mostrar unos dibujos, les puedo mostrar los dibujos porque los traje para que los puedan ver. Un momentito. Son 2 dibujos, porque fueron 2 pruebas gráficas, una prueba verbal, un cuestionario y 2 pruebas gráficas. ¿Se lo entregó? No, y explíquelo, doctora, y después se lo entrega. Bien, y yo le tomé un test que se llama Hombre bajo la lluvia y el dibujo de figura humana. Yo le puedo explicar, en realidad los test gráficos se evalúan de acuerdo al trazo. Cuando yo digo que ella tiene un bajo nivel de energía, se evalúa a través del tipo de trazo que tiene. Es un trazo muy suave, muy suave. Ubica la figura en el centro de la hoja. En realidad las personas con conductas criminales suelen dibujar figuras muy pequeñas, pero ubicadas en el vértice superior, no en el centro de la hoja. Generalmente son figuras con trazo mucho más fuerte, las personas con tendencias criminales o agresivas. Ella la dibuja muy suave, muy pequeña. Esto estaría indicando una persona con rasgos tendientes a una depresión, bajo nivel de energía, muy bajo nivel de energía. Yo cuando la vi con muy bajo peso. Ella algo me había dicho en la entrevista que tuve, que había tenido algunos problemas alimentarios hacía un tiempo, como que estaba inapetente. Ese es un indicador, la inapetencia, el sexo indiscriminado, es tener sexo porque sí, digamos, para poder entenderlo, en realidad es un indicador de depresión. Lo que se ve en las pruebas es como una tendencia automasoquista, o sea, hay una como masoquista, como de autoderrotista, tiende hay una conducta compulsiva, por decirlo de alguna manera, a destruirse, o sea, a autoaniquilarse, a posicionarse frente a los otros desde un lugar de vulneración, de que el otro tiene lugar a agredirla, a golpearla, a pegarle, dicho de una manera simbólica. Aprendió a reprimir sus deseos, a renunciar a sus necesidades de relacionarse, ¿sí? Aprendió a renunciar a eso, ¿sí?
con tal de defenderse y no volver a sufrir. Bueno, tiene falta de autonomía, tiene falta de iniciativa, ha sido un sujeto que ha tenido mucha sobreprotección parental, mucha presión a ser perfecta. Al deterioro que ha tenido en su personalidad, que tiene en su personalidad, hay un deterioro bastante importante de su personalidad. Se pueden deber a diferentes, pueden tener varias causas. La principal es, en realidad tienen que haber sufrido muchos hechos traumáticos desde su infancia, ¿no? Me relató hechos de violencia sufrida con Fernando. Y no solo con Fernando, sino que Fernando alentaba situaciones de violencia hacia ella, de descalificación y demás, ¿no? Para que haya otra gente la descalifique, la humille, le hablaba muy mal de ella. En realidad se daba toda una situación de violencia, un vínculo muy patológico. No de pareja, no eran pareja, pero había un vínculo subjetivo muy patológico entre los dos, ¿no? Cuando habla un vínculo, por los relatos de ella, ¿no? Está bien. Y cuando habla de un vínculo patológico, ¿a qué se refiere? El vínculo patológico se da como un círculo de violencia que se pudo haber dado entre ellos. ¿Por qué lo pienso así? Yo no me rijo por lo que ella me dijo, lo veo en los indicadores. O sea, ella es una víctima de violencia de género, tiene toditas las características. Lo que yo no le puedo decir es si fue víctima de Fernando, no lo puedo decir, obviamente no lo puedo decir. Pero que ella tenía todos los indicadores de haber sido una persona, haber sufrido algún tipo de violencia de género durante mucho tiempo, no poco, sí. La baja tolerancia a la frustración, la irritabilidad, la desregulación emocional, la defensa disociativa, el miedo, el temor excesivo a volver a sufrir. Generalmente, inclusive en algún momento hasta dudé si ella no había sido abusada sexualmente. La baja tolerancia a la frustración tiene que ver no con la irritabilidad, ni que yo... A ver, la baja tolerancia a la frustración es, no tolero sufrir más. En realidad no es eso, no es que yo soy poco tolerante a un deseo positivo. No sé, quiero comprarme una cartera. Entonces quiero ya. No es eso. Es la poca tolerancia a la frustración, a mi criterio, se debe a que no tolera sufrir más. En algún momento dijo que no le iban a creer. ¿Qué tipo de violencia se puede decir? ¿Psicológica? Psicológica, sexual y verbal. Cuando habla de psicológica, ¿tiene que ver con las humillaciones y los insultos? Y la descalificación. ¿Que tiene que ver con los audios que se han escuchado públicamente? No los he escuchado. Dijo que la trataron muy bien en la comisaría donde está y ha recibido muy buen trato, inclusive es probable que mejore estando presa. Escúcheme. El maltrato lo recibía de lo social. Ah, bien. No desde el lugar donde está. Pero es que ella no tiene baja tolerancia a la frustración en ese terreno, sino no tolera la violencia, no tolera el maltrato, la denigración. Ella va a saltar, bueno, ella en este último tiempo es probable que haya mejorado en ese aspecto. Porque no recibió más violencia social. Y las conductas de autoflagelación, de masoquismo, el denigrarse, el sexo indiscriminado, es una forma de elaborar el duelo del hecho traumático, digamos. Bueno, ya Freud lo dijo en 1800, lo que no se elabora se repite. Si ella no ha podido elaborar una violencia sexual, si no ha podido elaborar algún tipo de abuso sexual, y es probable que lo repita como un modo inconsciente, un intento inconsciente de poder elaborar ese trauma, ¿no? En realidad, bueno, de desamarrearla, agarrarla de los brazos, del exaltarse mucho, gritar. En realidad lo que hacían ahí todo el tiempo era lo que hacen todas las víctimas de violencia, es creer que yo puedo controlar la situación, sé que él va a cambiar, sé que si yo hago algo para que él se va a calmar, yo lo voy a intentar calmar, ¿no? Ella creía que esto lo podía manejar. Es eso.
pero sí, hubo violencia de manera sistemática, violencia fuerte, y generalmente la violencia entre los adolescentes empieza así, empieza con mucha violencia verbal, descalificación, y después empieza como a naturalizar la relación. Las relaciones son las relaciones violentas entre noviazgos adolescentes, hoy por hoy existe mucha bibliografía que habla sobre el tema, y la violencia entre adolescentes, en las parejas, las relaciones entre adolescentes son muy peligrosas, mucho más de lo que uno cree. Son explosivas. Ella venía soportando violencia, pero hacía mucho tiempo, no puede aparecer en la prueba semejantes indicadores con semejante deterioro en la personalidad de alguien que sufrió 1 o 2 veces. Ella creía que podía manejarlo, por eso es lo que le estaba explicando, lo del círculo de violencia. Las mujeres y los hombres también, cuando están dentro de este círculo de violencia, creen que lo pueden manejar. Entonces no lo hablan, no lo cuentan, porque son sutiles las situaciones de violencia y empiezan en aumento, ¿no? Pero cuando uno está dentro de una situación de violencia, obviamente que cree que lo puede manejar. Por eso quizás ninguno de los dos habló, ninguno de los dos dijo nada. La dependencia afectiva tiene que ver con el depender de alguien del cual no quiero depender, pero dependo. En cambio, el compromiso es, yo elijo esto y no quiero más nada que esto. ¿Sí? Hay una diferencia. Las personas cuando están en un círculo de violencia intentan por todos los medios que nadie se entere de lo que está pasando. Que ellas lo pueden manejar, que ellas pueden con eso, y es muy probable que Nahir haya ocultado. No me lo dijo, pero digo, es muy probable que Nahir haya ocultado la relación de dependencia afectiva que tenía ella con él y de la violencia que venía sufriendo porque sabía que sus padres quizás no le iban a permitir ese tipo de relación. Recuerde que soy psicóloga hace 24 años, sé cómo llegar a un paciente para que sea abierto y revelador conmigo, y sé si un paciente me está mintiendo o no. Eso es por un lado. Sé cómo llegarle a un paciente, he visto a niños violados, abusados, de 8 o 9 años, que a nadie se lo contaron y me lo contaron por primera vez a mí. Así que tengo algunas herramientas para acercarme a un niño o a un adolescente y que sea abierto, revelador y expresivo, y poder atravesar esa resistencia que puede llegar a tener, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, este es un extracto que saqué de las conclusiones del Million, que concuerdo porque me pasó. Yo lo viví durante el proceso, la entrevista entera con Nahir, sentí eso. Ella fue muy abierta conmigo. Recuerde, bajó de peso, estaba con depresión, tenía problemas alimentarios, o sea, el deterioro cada vez estaba siendo más profundo. Entonces es probable que ella haya empezado a aislarse cada vez más. Uno puede sostener, le doy un ejemplo, la represión funciona así. Yo tengo una pelota inflada de goma en el río. Yo tengo que ejercer todo el tiempo fuerza para mantenerla sumergida y que no se vea. En algún momento las fuerzas empiezan a flaquear y la pelota empieza a subir a la superficie y se empieza a ver todo. Supongo que es lo que le ha pasado a ella. Ella se ha mantenido muy fuerte durante mucho tiempo, pero este último tiempo ya sus fuerzas empezaron a flaquear.